Asesoramos, tramitamos, resolvemos. Corporativo Jurídico Ortega y de la Vega, Sociedad Civil presenta. Normalmente tendemos a creer o tenemos la confusión de que pues nada más los notarios y en su momento los corredores públicos llevamos efecto a actos que tienen que ver con la fe pública. Se nos olvida que pues simple y sencillamente los compañeros funcionarios judiciales, los consulares, las actividades administrativas como por ejemplo el registro civil, que sería el registro público de la propiedad, también ellos realizan actos de fe pública. Hablando de la fe pública notarial, el universo es bastante amplio, ¿no? Porque pues, empezamos desde luego desde la validación de un documento, hacer constar una copia certificada, por ejemplo, que en mi opinión quizás sea el acto más sencillo de actos que tienen que ver con nuestro Código Civil, como serían poderes, entramos a donaciones, importantísimos los testamentos, actos de comercio, como serían, por ejemplo, constitución de sociedades, fusiones, escisiones, fideicomisos. Y de un tiempo para acá tenemos un ámbito muy amplio que tiene que ver con las cuestiones de jurisdicción voluntaria. Nos hemos convertido en auxiliares del Poder Judicial y creo que hemos realizado una gran labor, modestia aparte. En base a los principios que regulan nuestro accionar, pues simple y sencillamente siempre va a tener la certidumbre de que si un acto está pasado ante un notario público y el notario público observó las disposiciones de ley, definitivamente va a ser prueba plena. Nuestro invitado de hoy es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Derecho Financiero y es doctorante en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco. Además, ha cursado múltiples seminarios, cursos y diplomados en diversas instituciones y universidades, destacando entre ellas el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, la Universidad Panamericana y la UNAM. En el ámbito profesional, cuenta con una trayectoria de más de 40 años, en el que se ha desempeñado en diversas notarías públicas del Estado de Jalisco, como auxiliar administrativo, gerente, notario público suplente y del año 2002 a la fecha como notario público titular número 115 de Guadalajara, Jalisco. Asimismo, fue asesor jurídico de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco y socio director de los despachos jurídicos Ramos Uriarte Abogados, S.C., y Dinamismo Jurídico S.C. En el gremio notarial ha ocupado los siguientes cargos: titular de la Mesa de Trabajo de Derecho Notarial y Registral de la ANADE Jalisco, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas Sección Jalisco, vocal del Consejo Administrativo del Colegio Corporación de Abogados del Estado de Jalisco, miembro del Consejo de Honor del Colegio de Abogados ANADE Jalisco y titular de la Mesa de Derecho Notarial, Registral y de Correduría Pública de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco, AC. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor de diversas asignaturas en el Centro Vocacional Áreas Administrativas y Humanidades de la UDG, así como maestro titular de las asignaturas de Familia y Sucesiones, Personas y Bienes y Derecho Concursal de la Universidad La Salle Guadalajara. El maestro en Derecho, Juan Diego Ramos Uriarte, está en el podcast. Comenzamos. Maestro Juan Diego Ramos Uriarte, bienvenido al canal. Muchas gracias, mi estimado Humberto. Es un honor estar aquí contigo. Al contrario, gracias por aceptar esta invitación y sobre todo por hablar de ese tema que tiene tanta relevancia en lo que respecta a su actividad notarial, que es la fe pública. Es correcto. Y quisiera que entráramos en materia en esta plática preguntándole cuál es su perspectiva respecto de la fe pública en México y su papel en la sociedad. Ok, bueno, evidentemente prestador de un servicio de fe pública, pues lo palpo todos los días, que considero pues que es indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad, en razón principalmente porque pues, somos depositarios de la fe derivada de parte de nuestro Estado mexicano
y en su momento pues damos certidumbre, validez, damos seguridad jurídica a las personas cuando se celebra cualquier acto ante la fe de su servidor o de cualquiera de mis colegas. Es importantísima, ¿por qué? Porque definitivamente el Estado pues necesita órganos que sean adecuados para poder dar ese servicio. ¿Cuáles son los desafíos que vive la fe pública en México actualmente? Bueno, pues principalmente yo considero que las cuestiones de seguridad están siendo constantemente atacadas por gente que en su momento pretende hacer uso indebido de algún tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diríamos? Ahorita estamos batallando mucho con la cuestión de las falsificaciones, suplantaciones de personas. Simple y sencillamente llegamos al grado de que algunas autoridades, inclusive los impuestos que son enterados, pues son sustraídos en forma ilegal. O sea, sí estamos teniendo ahorita, siento, una situación muy complicada. Sí está siendo atacada de muchas maneras para que este tipo de situaciones no prospere, mas sin embargo creemos que hay mucho todavía por hacer. ¿Y qué marco legal regula la fe pública, maestro? Bueno, pues venimos desde el artículo 21 constitucional en su fracción sexta, que habla precisamente de la fe pública y que esa fe pública es delegada a los estados, a las entidades federativas, quienes a su vez en su momento están facultados para delegar a distintas personas o organismos para que esa fe pública se pueda llevar a efecto. Platíquenos cómo se organiza y se estructura la fe pública en México. Ok, bueno, pues habría que hablar de distintos tipos de fe pública. Normalmente tendemos a creer o tenemos la confusión de que pues nada más los notarios y en su momento los corredores públicos llevamos a efecto actos que tienen que ver con la fe pública. Se nos olvida que pues simple y sencillamente los compañeros funcionarios judiciales, los consulares, las actividades administrativas como por ejemplo el registro civil, que sería el registro público de la propiedad, también ellos realizan actos de fe pública. Y si habláramos de manera específica, ¿cuáles son los servicios que ofrece la fe pública? Ok, hablando de la fe pública, si te parece notarial, para separarla inclusive de la que sería de la de corredores públicos, pues el universo es bastante amplio, ¿no? Porque pues, empezamos desde la validación de un documento, hacer constar una copia certificada, por ejemplo, que en mi opinión quizás sea el acto más sencillo, en su momento, pues empezar con algún tipo de actos que tiene que ver con nuestro Código Civil, como serían poderes, entramos a donaciones, importantísimos los testamentos, entramos en actos de comercio, como serían, por ejemplo, constitución de sociedades, en su momento fusiones, escisiones, fideicomisos, y de un tiempo para acá tenemos un ámbito muy amplio que tiene que ver con las cuestiones de jurisdicción voluntaria. Nos hemos convertido en auxiliares del Poder Judicial y creo que hemos realizado una gran labor, modestia aparte. Ok, excelente. Dígame, por favor, ¿qué comparativo hay respecto de la fe pública, hablando de Estados Unidos, hablando de Canadá e incluso de Europa? Ok, bueno, México forma parte de un sistema denominado notariado latino, en el cual pues venimos con una tradición romanística y en mi opinión, y tenemos no estar equivocado, quizás seamos el sistema notarial más importante del mundo. ¿Por qué? Porque somos más de 88 países los que en su momento tenemos el mismo sistema latino y evidentemente pues estamos hablando que si sumáramos la población de esos países pues somos prácticamente 2/3 partes del mundo. De la población mundial estamos bajo este sistema. En contraposición, el sistema anglosajón, que es el que viene pues evidentemente de los anglos de Inglaterra, que fue adoptado por los Estados Unidos desde su independencia, pues tiene un sistema completamente diferente al nuestro. Realmente un notary public y un notario público no tienen prácticamente que ver nada. Canadá es un sistema muy interesante porque Canadá tiene una parte latina, acuérdense lo que es la provincia de Quebec, que sigue el notariado latino, y el resto del país sigue el notariado anglosajón. Y hablando de América Latina, ¿qué diferencias o similitudes hay con México? Ok, bueno, pues prácticamente les diría que nuestra base jurídica es exactamente igual, ¿no? Claro, pero entramos a las particularidades de cada nación. Pues definitivamente pues sistemas de elección en algunos casos, en otros de denominación, en otros como en nuestro país que es por oposición, pero no nomás en nuestro Latinoamérica querida, sino también pensemos en la República Mexicana,
Dado que es una delegación de la entidad federativa, pues tenemos 32 leyes del notariado y tenemos 32 estilos diferentes, aunque muy similares entre sí. ¿Qué lecciones podríamos asumir de otros países para mejorar la fe pública en México? Definitivamente yo creo que nos falta mucha transparencia, definitivo. Creo que por ahí es una situación importante. La adopción de medios de tecnología, la verdad es que el notariado mexicano se ha quedado muy rezagado en muchas áreas. En materia de tecnología estamos mal. Hay otros países que definitivamente han entendido que el notariado tiene una función muy particular, que no corresponde realmente en su esencia. Decir simple y sencillamente, en México somos recaudadores de rentas, somos el mejor negocio de los 3 niveles de gobierno de México. En otros países esa responsabilidad no le corresponde al notario y ha evitado muchos problemas. Espero que algún día nuestras autoridades lo entiendan y asuman una responsabilidad que no nos debería corresponder a los notarios. ¿Cuáles son los alcances de la fe pública en México respecto de la verificación y validación de documentos? Bueno, pues es plena. Es que la verdad es que en base a los principios que regulan nuestra accionar, pues simple y sencillamente siempre va a tener la certidumbre de que si un acto está pasado ante un notario público y el notario público observó las disposiciones de ley, definitivamente va a ser prueba plena. Hábleme de la tecnología, maestro. ¿Qué papel está jugando la tecnología respecto de esa eficiencia? Claro que sí. Mira, nosotros, pues yo, tu servidor, tengo ya prácticamente 25 años en el ejercicio profesional y hemos pasado por muchas etapas. Además, yo vengo de una tradición familiar. Mi padre fue notario, por ende puedo decirles que yo he visto la evolución del sistema notarial mexicano en una forma lenta pero constante. ¿Por qué hablo que es lenta? Pues pasamos de lo que se hacía antes, que eran unas famosas gelatinas, que no voy a entretener en eso, era un procedimiento extremadamente rudimentario y extremadamente inseguro para otorgar los instrumentos públicos. Pasamos al folio, que el folio pasa a tener ciertas características que aún fue perfeccionándose por el tiempo. ¿Cuáles son ellas? Bueno, prácticamente medios de seguridad para poder evitar que fueran ¿cómo podría decir? Para que en su momento fueran falsificados. La verdad es que se ha llegado a un nivel de papel seguridad muy interesante y sin embargo, recientemente lo último que se ha estado utilizando es el código QR. Nos falta todavía mucho por implementar. Creo que la legislación no ha ido a la velocidad que se requiere, porque hemos estado teniendo o adoptando algunas disposiciones que son más por uso que porque nuestra legislación lo prevea. Sin embargo, va en el sentido correcto, es decir, aplicar medios tecnológicos para evitar, como decía en un principio de esta plática, que sean falsificados o suplantadas las personas. Otro tema es que estamos realmente muy atrasados en el famoso protocolo electrónico. Es un protocolo que está previsto desde el 2006, más sin embargo, pues en el 2025 no tenemos para cuándo empezar. Eso sería muy bueno para poder en su momento dar más agilidad y, bueno, en teoría más transparencia y menos riesgos en el otorgamiento de los instrumentos públicos. Sin embargo, pues no tenemos ni siquiera fecha para cuándo, ¿no? Ya ahorita, por ejemplo, todo lo que es avisos, pasamos del papel a hacerlos en forma electrónica. La mayoría de ellos ya se dan por medios electrónicos, los cuales nos permite un mejor control, nos permite una mayor certidumbre. Sin embargo, pues conservamos cuestiones antidiluvianas, como por ejemplo un croquis, que no sé ni siquiera para qué sirve, no he podido entenderlo a la fecha, un croquis que tiene pues a lo mejor de 1936 a la fecha, que ya no tiene ningún objeto tenerlo y sin embargo sigue existiendo ahí. Hay por ahí, por ejemplo, un duplicado que por unas partes dice ya no existe, por otras partes sí. O sea, tenemos que tener una legislación más actual. ¿Qué oportunidades y desafíos enfrenta México en el contexto de la digitalización y globalización? Pues todos, pero más que enfrentarlos estamos tratándonos de subir a esa ola. Definitivamente nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo que son las empresas fintech, cuando estamos viendo operaciones ya de monedas no reales, ¿no? Los famosos bitcoins, monedas electrónicas, que nosotros como notarios, pues la verdad estamos muy atrás todavía en ese tipo de temas, pero México va. Entonces, si México va, el notariado tiene que ir y no estarnos quedando rezagados. Platíqueme, ¿cuáles serían sus sugerencias
para en un momento dado fortalecer la digitalización, la autenticación de documentos, el hecho de evitar ese tipo de conflictos de falsificación de documentos? ¿Qué sugerencias serían las suyas? Bueno, primero, partiendo de lo que les acabo de decir, necesitamos que nuestra legislación y disposiciones auxiliares estén adecuadas a lo que ya está sucediendo. Siento que nuestros diputados han estado durmiendo el sueño de los justos porque en materia notarial pues habían hecho algunas adecuaciones, algunas reformas y las han estado dejando muy a medias, ¿no? Realmente el colegio ha sido más dinámico que con nuestro Congreso, entonces se ha implementado algunas situaciones más. Sin embargo, al no estar perfectamente establecidas por ley, algunos colegas no los han querido implementar y es muy válido. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el notariado tiene que ser de estricto derecho y pues aunque sabemos que es en beneficio, la realidad es que no hay un respaldo legal. Creo que sería por ahí muy importante. Segundo, tema que nos ha hecho más seguros nuestros instrumentos. El INE ya tenemos tiempo que nos permite validar la identificación. No tiene idea cómo hemos parado situaciones irregulares al darnos cuenta pues, que la persona, su INE no pasa o ya no está vigente, o que es peor, no es la persona. A la hora que se verifican sus dedos, sus huellas digitales, no pasa. Sin embargo, pues no es el único elemento de identidad. El pasaporte tenemos años esperando que Secretaría de Relaciones Exteriores nos permita tener alguna forma de validarlos. No es posible. Entonces, son los dos elementos. Acuérdense que el pasaporte, para fin de cuentas, es el instrumento número 1 de identidad. Claro. Ese es válido en todo el mundo. Y en México no entendemos todavía que es indispensable que podamos tener una certeza de que quien se presenta con nosotros con un pasaporte, que es un documento perfectamente válido de identidad, podamos tener la certeza de que eso sucede. Otro es la implementación, insisto, de más sistemas de seguridad y mejores instrumentos aprovechando las tecnologías. Nosotros tenemos un libro de documentos, ya no cabemos, o sea, no es posible, o sea, ya no digo el protocolo, que por lo menos el libro de documentos, que es donde integramos todos aquellos avisos, pagos, identificaciones, cualquier tipo de material que nos sirve para completar un proceso, lo tenemos que tener en físico. La Ciudad de México ya nos gana, en México ya se digitaliza, yo no sé qué estamos esperando, seguirnos llenando de papel, seguir acabando con nuestros árboles. La verdad es que sí siento que hay muy poca conciencia ecológica de parte de nuestros diputados. ¿Cómo considera usted que se puede fortalecer la cooperación internacional respecto de la fe pública? Hay muchos organismos de los cuales formamos parte el notariado mexicano. De hecho, hay un congreso anual en la que comparecen, pues yo he tenido la fortuna de estar presente. Hay muchos organismos de intercambio, principalmente los congresos. Realmente todo el año están sucediendo. Sí hay una constante en esa materia. Yo creo que ha dado bastantes frutos esa cooperación. Insisto, no nomás con el notariado latino, pues también es importante conocer qué se hace, digamos, no decir del otro tipo, sí, del otro lado de la frontera o del otro lado del otro sistema importante, como les digo, que sería el anglosajón, pero sí se tiene ese constante trabajo en conjunto. ¿Cuáles son las tendencias y perspectivas al futuro respecto a la fe pública, tanto en México como en el mundo? Yo creo que la tendencia ahorita, hay una ley modelo que nos pretende uniformar, se ha quedado en el tintero. Creo que hoy por hoy esa es la tendencia de esta administración, bueno, que venimos arrastrando desde la anterior. Como les decía, son 32 legislaciones, tenemos particularidades entre unos y otros estados. La verdad es que hay estados, honestamente, que están, ya no digo en el siglo pasado, están en el siglo XIX, ¿no? Realmente sus disposiciones legales, híjole, son tremendas. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en otros estados, nos damos cuenta que definitivamente les hace falta mucho. Hay algunas entidades, insisto, que están más adelantadas en cuanto a su modernidad, en cuanto a la de nosotros. Entonces, la idea de integrar, que haya una ley marco, no se me hace del todo descabellada. Realmente la implementación no sabemos para cuándo. Creo que por ahí va la tendencia. Y pues insistir en el hecho de que los organismos públicos, sobre todo los federales, sigamos adelante con la implementación de tecnologías para facilitar nuestro trabajo. A veces es muy difícil. Secretaría de Economía, para, por ejemplo, una denominación para constituir una sociedad se tarda semanas, días,
a veces horas, y es un albur, ¿no? Porque igual puede tardarse mucho tiempo o no, y tenemos a las personas deseosas, pues, de iniciar su negocio y no lo pueden hacer. Tienes una sociedad en que incluyes extranjeros, híjole, Secretaría de Relaciones Exteriores, semanas. O sea, y pues, ¿qué les dice uno a las personas? ¿Verdad? Qué pena. Tenemos, pues sí, aquí a nivel estatal necesitamos que se le inyecte dinero a las dos dependencias que más importancia tienen para nosotros, que es el Archivo de Instrumentos Públicos, que la verdad es que su director está haciendo una lucha titánica para poner al corriente el archivo. Poca gente, muy pocos recursos. Registro Público de la Propiedad, la verdad está súper bien encabezada por Pati Ortega, qué maravilla, la verdad es que fue una decisión muy, muy interesante, muy inteligente. Entonces, ese tipo de situaciones me encantaría que fuera en todas las dependencias. Claro. ¿No? Catastros municipales, híjole, señores presidentes, por favor, los notarios no somos sus enemigos, ayúdenos, o sea, para pagarles nos cuesta, de veras, señores presidentes, volteen a sus catastros, es una muy buena fuente de ingresos, nos hacen la vida de cuadritos, nos piden trámites que no van, demoran el pago para que uno llegue a tener que pagar recargos, no se vale, el ciudadano es primero, les pido de favor, volteen hacia sus catastros. Hablando de la impunidad y hablando de la corrupción, ¿cómo se puede abordar esa cuestión en contexto de la fe pública? Pues mira, yo insisto en que si somos muy cuidadosos y cooperamos entre todos los colegas, cada vez va a ser más difícil que suceda. Se han vuelto más hábiles, me queda claro. ¿Por qué? Porque ahorita ya, por ejemplo, si tú pasas un instrumento conmigo, quieres otorgar una compraventa, pues bueno, pues desde luego no me baso nada más en el certificado de libertad de gravamen, te pido el testimonio del anterior y luego lo validamos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo le envío a mi colega en turno, al que me toca, con el que estoy llevando, tuve su antecedente con este colega, si me hace favor de decirme si es o no es otorgado ante su fe. Nos hemos llevado sorpresas, no tiene idea, yo creo que una vez a la semana nos damos cuenta que hay un testimonio falso circulando. Claro que en su momento se presenta la denuncia, sé que la Fiscalía no se da abasto de tantos casos, pero bueno, está también haciendo su labor. En ese sentido se nos dé más herramientas, se nos facilite más las cosas, que realmente insistiera en la cuestión de modificación de nuestra ley, ya no sea algo opcional, que sea algo obligatorio, porque al ser opcional, insisto, algunos colegas que gracias a Dios son los menos, no nos contestan las validaciones, o sea, es un poco complicado, volviendo al tema de que, oye, pues es que la ley no me obliga, y de ahí, ¿dónde lo saco? O sea, es bien complicado. Y en relación a esto que nos comenta, ¿cómo podemos promover la rendición de cuentas y la transparencia para que todos los órganos definitivamente abonen a la fe pública y, lógico, a la transparencia? Mira, yo creo que sí hay medios de control. Definitivamente, bueno, la Auditoría Superior del Estado hace una gran labor vigilando los organismos. A nosotros nos tenemos varias dependencias que nos vigilan. Por ejemplo, tenemos la Dirección de Visitaduría. Esa nos hace una visita ordinaria cada año y la verdad son unos verdaderos másters, los amigos visitadores. Tienen muy buen ojo, saben perfectamente dónde estamos bien, dónde estamos mal. En la mayoría de los casos, pues detectan algún tipo de irregularidad más de forma que de fondo, pero son muy buenos. Ellos son realmente nuestros auditores directos, ellos son los que informan a las dependencias si alguno de los colegas está en forma equivocada. Pero, por ejemplo, lo que son otro tipo de organismos públicos sí necesitan una supervisión un poco más estricta. ¿Y qué consideraría que sería lo más adecuado? ¿Qué tipo de supervisión se le viene a la mente? Ay, pues Dios mío, pues que de alguna manera a otra, yo sé que la auditoría hace su labor de cada determinado tiempo, yo creo que tiene que ser más periódica. Les digo simple y sencillamente, perdón que insista, pero sí es un dolor de muelas. Los catastros necesitan ser más observados. Creo que por ahí es una de las piedras grandes en el zapato. Yo no digo que de los notarios, sino realmente de todos los que tenemos o que tenemos que ver con tractos de bien raíz, es una piedra grande que ojalá en su momento se observara mejor y se quitara esa situación, o sea, esa mala praxis que se tiene en muchos catastros. No quiero decir que en todos, realmente hay algunos que son ejemplares, pero también hay otros, híjole, que son dolores de muela. Muy bien, maestro. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, pues nada más, pues muchas gracias que me hayas invitado, es un gusto poder departir con ustedes,
pues nosotros estamos en la Notaría 115 de Guadalajara, Jalisco. Estoy a sus órdenes. Tenemos un equipo muy dinámico y pues de alguna manera u otra nos encantaría poderles atender. ¿Qué más te puedo decir? Realmente invitaciones. Yo sé que no es todavía tiempo, pero tenés del testamento. Cada año es más los que tenemos el gusto de atender. No dejen de hacer su testamento. 2, señores donadores de órganos y tejidos, cuando nosotros faltemos, nuestros órganos, nuestros tejidos pueden seguir dando vida. Ayuden, por favor. Realmente es indispensable que tengamos más donadores. No tienen ustedes idea qué necesario es para la sociedad que ese cuerpo que ustedes ya no van a utilizar pueda dar más vida. En especial cuestiones de riñones, trasplantes de córnea. No tienen ustedes idea de veras cómo se los pudieran agradecer, y ustedes desde, pues en Dios los compensará, y pues las bendiciones de quienes ustedes favorezcan, les garantizo que les van a ayudar en su vida. Gracias, Humberto. No, al contrario, gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo por habernos aportado esta información tan valiosa. Un saludarlo, que esté muy bien. Gracias, igualmente, amigo. Asesoramos, tramitamos, resolvemos. Corporativo Jurídico Ortega y de la Vega, Sociedad Civil, presentó.